dura y un buen cigüeñal tiene que seguir girando cuando el motor está... Reanudar grabación. Ya, reitero la explicación, lo puse en grabación, ¿ya? De una manera resumida. Entonces, el alternador, caballeros, en el vehículo sirve para cargar ya energía a la batería. Muy importante. Ahora, en todos estos conceptos que está mostrando, es para que ustedes puedan leer, ¿ya? Y yo directamente voy a ir a las partes más principales, donde las partes más entendibles al grano. Esta pieza que voy ya mostrando ese rato, entonces es accionado por una correa, ¿ya? Por la polea del motor, desde luego, a través de una correa. Eso es prácticamente accionamiento mecánico, ¿ya? Y ese accionamiento mecánico se llama energía mecánica, ¿ya? Energía mecánica. Y esta pieza que es alternador, ya esta pieza que es el alternador, se encarga de eso, de convertirlo, ya, o de adquirir una energía eléctrica. Primero, adquiere una energía eléctrica del tipo de corrientes alternas, pero trifásica. Luego hay otra pieza, el puente rectificador de diodos, que se encarga de convertirlo a una corriente continua. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se pueda almacenar en la batería. Y las corrientes alternas no se pueden almacenar. Por eso se almacena básicamente corrientes continuas en la batería. ¿Para qué? Para que esa carga de batería pues pueda suministrarse a todo alrededor del vehículo donde necesita fuentes de alimentación eléctrica, como ser luces, radios, etcétera y etcétera. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo partes, ¿ya? Entonces, eso les puedo hablar en cuanto al funcionamiento del alternador, lo más resumido. Partes del alternador, señores. ¿Cuáles son las partes principales? Vayan apuntándose, muy importante, ya muy importante, no vamos a volver a reiterar, ya mañana o el otro día, cuando vamos a ir desmontando, ustedes van a ir ya reconociendo todas las piezas al momento de desmontar, ¿ya? Entonces, el primero, caballeros, el primero de todos, aquí está, ya, el primero de todos es la polea, ya, es la polea. Y aquí está la polea, señores. Y ahí está la polea, ya. Y la polea, básicamente, ¿para qué sirve? La polea es una pieza, ya, donde viene acoplado la correa. Puede ser cualquier tipo de correa, correas dentadas, puede ser correas por canales, pueden ser correas en B. Hay hartos tipos de correa, eso viene dependiendo al tipo del vehículo, ¿ya? La correa, ¿qué es lo que hace? Simplemente proporciona la energía mecánica, ya de la polea, ya proporciona la energía a través de la correa haciendo girar a la polea justamente, no nada más. Entonces, el que sigue, en este caso, en esta alternador, existe esta ventiladora, fíjense, ¿ya? Y otros alternadores no, no traen ventilador, ya no traen ventilador, como en este caso. Falta el ventilador acá, ¿no? Ya. Eso es una pieza. Segunda pieza sería para mí el ventilador, que cosa que aquí falta. Aquí soporte, ya número 2 en este caso. Toda esta blanca que ustedes ven acá, ya todos ustedes, esta blanca que ustedes ven acá, es en este caso, el soporte, ya, donde viene acoplado todas esas partes móviles del alternador,
ya es soporte. Soporte 1 y soporte 2, fíjense aquí. Ya soporte 1 y soporte 2. ¿A qué lo llamamos el soporte 2? Aquí está, generalmente viene de una placa de aluminio, ya, de aluminio viene. Entonces, este soporte 1, el soporte 2 está agarrado, básicamente en este caso, un perno largo, ya, aquí está un perno largo, 1, aquí hay 2, aquí hay 3, ya, son 3 pernos largos, entonces, donde está agarrando el soporte 1 con el soporte 2, todas las partes móviles, ya, no se olviden, todas las partes móviles, soporte 1 y soporte 2. Ok, otra de las partes principales, señores, está aquí el rotor, ya, rotor de imanes permanentes, ya, rotor de imanes permanentes. Este rotor, caballeros, es una pieza que genera un campo magnético con el estator, ya es las dos piezas muy importantes donde generan un campo magnético al momento de girar. Al momento de girar, ya se trabajan como si fuera un imán, ¿ya? ¿Cómo es un imán, señores? Un imán voy a agarrar ya de un lado, del otro lado, entonces voy a ir acercando, va a haber atracción y va a haber repulsión, ¿no es cierto? Entonces, eso es una energía, por ejemplo. Eso es una energía, por ejemplo. Entonces, cuando gira el rotor, entonces proporciona o hace de que genere corriente el estator. ¿Y cuál es el estator? Ya, esto es el estator. Aunque aquí dice núcleo de 6 fases, pero el que no sabe no lo entiende. No lo entiende. Ok, y este que ven ustedes, esta pieza, ya, esta pieza, embobinado de cobre. Ambos son embobinados de cobre, tanto como rotor, tanto como estator, pero los dos trabajan al mismo tiempo. El rotor siempre es adentro y el estator siempre es afuera. Ya, es como una rueda que tiene 6 fases, ya, que tiene 6 fases. Ok, se llama estator. Luego vamos a ir hablando pieza por pieza. Luego, otra de las piezas también importantes del cual hablar es el diodo rectificador, ¿ya? El rectificador. Este rectificador, señores, se encarga, dice su nombre, de rectificar, ¿no? Ya, convertir. ¿Qué hace? Hace de que esta corriente que genera donde dice núcleo de 6 fases, estator, entonces pase básicamente a través del rectificador de diodos. Vienen aquí diodos y posteriormente o individualmente vamos a ir hablando. En algunos alternadores vienen de una cierta cantidad de diodos, en otra cantidad, etcétera y etcétera. ¿De qué se encarga? El rectificador se encarga de rectificar la corriente trifásica, ya, del tipo alterna generado por este estator, lo convierte este rectificador a un tipo de corriente, en este caso ya pasa por el regulador, y a un tipo de corriente continua, ya a un tipo de corriente continua. Entonces aquí voy a ir señalando un tipo de corrientes alternas trifásica. ¿Ya? Vayan anotando, señores. Entonces, estamos hablando ahí. La polea gira. Y eso es energía mecánica. El estator, básicamente, cuando el rotor gira, el estator genera corriente de tipo corrientes alternas trifásica. ¿Ya? Luego pasa por el rectificador, ¿ya? Al pasar por el rectificador, esas corrientes alternas del tipo trifásico se convierten
en corrientes continuas, donde se pueda almacenar esas corrientes continuas. ¿Ya? Y ahí encuentro otra pieza llamado regulador. ¿Ya? Encuentro otra pieza regulador. Y ese regulador, señores, ya el regulador, ¿de qué se encarga? Dice su nombre. Se encarga de regular la carga. Saben muy bien de que ustedes una batería, una buena batería, tiene aproximadamente de 12 a 12.5 voltios de carga, ¿ya? Y cuando das arranque, tiene una caída prácticamente hasta 9 voltios aproximadamente, ¿ya? Y cuando das arranque al vehículo, cae, tiene una caída de 9 hasta 9 voltios aproximadamente. Y cuando ya el motor está funcionando y aceleras el vehículo, llega hasta 14.5 voltios aproximadamente. De 14, hay veces pueden ver 13.8, 13.9. Generalmente si está nuevita, llega hasta 14.5. Mi vehículo marca a veces, mi batería marca 14.5 y a veces marca, si estoy utilizando farol, por ejemplo, luz, marca 14.3, así, van oscilando ahí, ¿no? Entonces, así trabaja. ¿Quién ha dicho de que la batería es siempre 12 voltios? No, no, seguramente no sabían esa parte. Entonces, 12.5 voltios indica una buena batería con carga y al momento de dar arranque tiene una caída a 9 voltios y al momento de que el motor ya esté funcionando en ralentí o que estoy acelerando llega de 14 a 14.5, indica excelente batería. Pero si va a llegar ya hasta 16 voltios, por ejemplo, 18 voltios, está mal el regulador. Está mal el regulador. ¿Por qué? Porque el regulador se encarga de que no pase ya de 14.5 voltios. No deja que este regulador pase de 14.5 voltios. Si pasa arriba de 14.5 voltios, se está sobrecargando. Se va a sobrecargar esa batería, va a empezar a calentarse y se puede dañar los electrolitos, etcétera, y etcétera. Se daña la batería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el regulador no está regulando y su función es desregular, de que no se sobrecargue arriba de 14.5 voltios. ¿Por qué? Porque el alternador, mientras funciona, va a seguir botando corriente, seguir botando corriente. Si tendría un generador o una batería enorme, puedo ir generando corriente harto con el alternador. Puedo ir generando harto. ¿Por qué? Porque el alternador va a seguir cargando. Entonces, de ahí se encarga prácticamente el regulador de poder cortar, cargar, corta, carga. Carga cuando falta, corta cuando ya está cargado, ¿no? Regula 14.5 y no deja que se sobrecargue, ¿ya? Eso, caballeros, en cuanto a alternadores. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. A nuestro alternador. Eso en este caso sería la energía mecánica y la energía eléctrica es lo que se hace dentro, en nuestro núcleo de 6 fases, ¿no? Sí. Y ¿Cómo ahí se es llama? A ver, donde, eso, ese de 6 fases, ¿cómo se llama? ¿cuál? El estator es eso, Eso, porque está estático, estator. Ya. no se mueve, sí, porque no se mueve, es Ahora, estator. ¿qué tipo de Ya, corriente y generará el estator? el estator nos genera corriente trifásica alterna. Excelente, trifásica alterna.
Y Sí, luego lo va profe. a convertir a qué corriente. A corriente continua a través del los diodos. Los Diodos diodos rectificadores. rectificadores. Sí, una vez que pase, nos sale la corriente cosa ya continua. Excelente, muchas gracias. A ver, vamos a hacer otra pregunta. Compañero Elvis, por favor, active su audio. Sí, profe, lo escucho, profe. Ya, usted mencióneme, a ver, acabo de explicar desde producir videos, de separación, etcétera. Ahora quiero comprobar si realmente se ha entendido. Y para eso quiero que me indiques todas las partes del alternador, por favor, que acabamos de explicar. Y las partes serían, el primero sería el polea, Ya, los soporte 1 y el soporte 2, ya, el ventilador ya, y el rotor, núcleo de 6 fases y ya. rectificador, regulador y eso sería, profe. Excelente, muchas gracias. Esos son los partes más principales, ¿no? Afuera de ello hay otros más que ya no son tan importantes. Por ejemplo, el enchufe, el conector, pues no es tan tanto para como para poner como una parte, por ejemplo, es un enchufe básicamente es un positivo, negativo y una carga. Hay otros, por ejemplo, hidráulicos, entonces ahí vamos a ir viendo con calma sobre los tipos de alternadores en este caso. Ya, a ver, con otro, Profe, Elvis. profe, la parte escobilla sería también su parte importante, Ah, profe. eso. Entonces, la parte de escobillas también es muy importante acá, lo cual nos estábamos olvidando, ¿no? Escobillas o porta escobillas. ¿Ya? Ok. Entonces, por favor, estabas levantando la mano. ¿O vos querías participar? Entonces, Profe, profe, disculpe, se levantó nomás la mano de por sí. ya, por nada más entonces la pregunta va para vos, active su audio. Tu audio, entonces. Diga, profe. Ya, a ver, aquí en la diapositiva voy a ir mostrando en las pantallas, anda observando en la pantalla las partes donde se ha ido explicando y quiero inicialmente que me expliques cada una de ellas, qué función cumple y algo, qué es lo que hace ahí, cuál es su misión de cada una de esas piezas, por favor. Ya, profe. A ver hasta dónde doy, pues. No, mi pregunta era, profe, la siguiente. Era, digamos, profe, ahí dice en el, ¿qué se llama? En el diagrama, soporte 1 y soporte 2. Digamos, van un perno central, ¿no es, profe? Digamos, que agarra al motor, ¿no ve? Es como un soporte, como dice ahí, ¿no? Profe, ahí no lo está tomando en cuenta lo que es el perno tesador, profe. Será otra parte más del alternador, profe, porque para tener tesado a la correa tiene que haber un perno tesador ahí, si no me equivoco, ¿no? ¿O no es así? Obviamente que sí, obviamente que sí. Ahora, en este caso, lo que tratamos es de explicar las partes muy importantes del alternador cuando ya estás retirado. Y en ninguna imagen no se va a poder pillar básicamente con su todo tesador y etcétera, porque si aquí en este caso el tesador ya va en partes externas afuera, ya esa cosa ya va a venir y obviamente su tesador, ¿no? Ya ahora en este caso es ya alternador afuera, estamos estudiándolo. Ahora el Y ahí tesador, tampoco, profe, muestran lo que pasa, digamos, más que todo, igual trabajan lo que son los rodamientos, más que todo, eso es lo que tiene más desgaste que yo veo que
que causa, porque constantemente gira, pues, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahora, en este caso, el del rodamiento nos está mostrando, ¿no? Entonces, eso ya va a ir complementario ya. Entonces, si es básicamente, si hay que hablar de rodamientos, a la hora de mantenimiento, vamos a hablar de rodamientos, ¿no? Lo que sí en esta imagen es de Wikipedia. No, no puedo decir yo a Wikipedia, ¿por qué no hemos puesto en la flechita el rodamiento? ¿Por qué no ha puesto el reclamar? ¿No ve? Entonces, se ha ido adquiriendo la imagen más apropiada para poder hacerme entender. Y desde luego vamos a ir ahí aclarando ya todas las partes que nos falta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la carcasa de allá para que no entre el polvo y todo lo demás, el eje central, no estamos hablando, entonces, cuando hablemos uno por uno, entonces vamos a ir aclarando, aún tenemos tiempo para poder conversar todo sobre mantenimientos, cómo hay que tesar, cuánta detención tiene que tener, y etcétera, y etcétera. ¿Ya? Ahora, respóndeme entonces a mi pregunta. Ya, profe, ya. En primer lugar, como vemos ahí en la imagen, en la diapositiva, comenzamos por la polea. La polea, como bien dijo el profesor, es que convierte la energía mecánica que genera el motor, por ahí entra esa energía y lo convierte en energía eléctrica que llega a ser la trifásica. ¿Ya? Y mediante el, el rotor que crea un campo magnético con el estator, atravesando esa energía trifásica que se genera en ese campo, pasa hacia la placa de los diodos rectificadores. Y el diodo, como sabemos, rectifica esa corriente trifásica alterna en corriente continua y que lo lleva por el regulador. El regulador es el que se encarga de regular el voltaje, ya sea de esa corriente rectificada, ya sea de alto voltaje, que no tiene que pasar de 14 voltios. De eso se encarga el regulador. Si hay que llegar a pasar más voltaje, entonces quiere decir que el regulador está mal. Es hasta ahí donde entendí, profe. Ya, excelente. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hacer otra similar pregunta ya a otro, a su compañero, a ver. Celín, por favor, active su audio, Celín. Dígame, profe. Ya, tome atención, por favor. Es similar pregunta, ¿ya? La diferencia va a ser como hacen en las televisiones, ¿no es cierto? A los politiqueros, ya, a los presidentes. ¿Qué nos puedes decir de esta imagen con unos dos, tres palabras? Dice, ¿no es cierto? Entonces, muestran una palabra y dice, con dos o tres palabras lo describen nada más. Entonces, así lo mismo vamos a hacer acá para que sus compañeros también puedan entender el resto. Ya directo al grano, o sea, no vamos a explicar, a explayarnos, sino directamente al grano. Y yo te voy a ayudar con eso. Hábleme de polea, por favor, con unos tres o cuatro palabras, lo más corto posible. Polea. ¿Para qué sirve? ¿Qué viene ahí? ¿Se puede tesar, no tesar? ¿O dónde se tesa? A ver, por favor. La polea está conectada con una correa. Ya, polea es donde está conectado con la correa y se tesa esa correa. Ya, ok. Y este soporte, a ver, dos. ¿Por qué función cumple? ¿O están en vano ahí? Este soporte viene conectado hacia el interno. Ya, su nombre mismo dice, ¿no? Soporte, donde va a alojar todas esas piezas móviles. Ok, es suficiente. Ahora dice aquí rotor.
A ver, hábleme del rotor, por favor. Resumido. Está, o sea, está construido con imanes que al girar con el magneto convierten la energía mecánica en eléctrica. Ya. Está bien. Entonces es una pieza que es una pieza móvil que está embobinado, lo cual genera un campo magnético con el estator, ¿no? Suficiente. Ahora hábleme de estator, por favor. El estator crea un campo magnético donde se produce la corriente. El estator genera corriente, ¿ya? Corrección. ¿De qué tipo, por favor? Interna. Corrientes alternas, trifásica. Ok. Ahora aquí hay rectificador. Hábleme de rectificador con palabras claves, directo. El rectificador forma la corriente que le llega hasta ahí alterna a directa o continua. Lo convierte, ¿no? De corrientes alternas, lo convierte a corriente continua para que se pueda almacenar. Bien. Hábleme de regulador, por favor, con unos 3 o 4 palabras. El regulador se encarga de regular la corriente para que vaya hacia la batería cuando necesite, para enviar más corriente. Excelente. Entonces, regula la carga, ¿no? Su nombre mismo dice, regula la carga. Regula la carga para que no se sobrecargue igual. Ok. Positivo, señores. Creo que ya se ha comprendido esa parte, entonces vamos a ir pasando a otro, la grabación. Ya, excelente. Entonces, ya estamos diciendo de que esta simbología es el alternador que genera corrientes alternas, ¿ya? Y luego el segundo, que sería esta columna, esta fila, de esta forma, ya se grafica el rectificador de Dios. Y más abajo, regulador de tensión. Pasa al regulador de tensión, entonces se grafica de esta forma el regulador de tensión. Empezando del alternador, pasa al rectificador, del rectificador pasa al regulador y del regulador va a pasar aquí a la batería y de la batería va a pasar aquí al vehículo, desde luego, a los aparatos eléctricos, como ser todos los luces, sistemas de luces, como ser focos alta y baja, para música, para televisión, para bocina, para sirena, luces interiores, para otras cosas que componentes necesiten inicialmente de una fuente de energía. Entonces va a ser prácticamente aprovechada de la batería, ¿ya? Entonces eso en cuanto a esta parte.